Hablando de recorrer la República Argentina, hay un dato que hemos llamado la atención aquí cada vez que hay elecciones en las distintas provincias. ¿Sí? Este fin de semana hubo en San Juan. Y es el bajo porcentaje de participación electoral que hay en varias provincias histórico, récord histórico de baja de participación electoral. En un año particular, porque es el año que se cumplen 40 años del retorno democrático en la República Argentina, siglo en el cual hemos tenido continuidad democrática, excepto los poquitos días de estado de sitio dictados por Fernando de la Rúa, pero en el siglo pasado tuvimos 7 golpes de Estado. 7 golpes de Estado. Y demasiados años en la Argentina sin poder votar, y encima los años que se podía votar, había un partido que era el partido mayoritario que estaba proscripto, que era el peronismo. Entonces, el dato de que en muchas provincias esté habiendo récord negativo de participación electoral es algo que hay que llamar la atención. ¿Por qué hay que llamar la atención? Porque ¿a quién beneficia esa baja en la participación electoral, esa desmovilización? Bueno, en principio perjudica a la democracia, porque el gobierno que termine electo tiene menos representatividad. Segundo, en general, ¿quién se desmoviliza? ¿Quiénes son los que menos van a votar? Y bueno, los que han sido perjudicados y los que van a ser perjudicados además por las políticas económicas que vengan. Y la gran pregunta de todo esto, que lamentablemente me van a escuchar mucho insistir, es que vamos a transitar una campaña electoral donde por ahora están muy claras las propuestas económicas de la derecha y no están muy claras las propuestas económicas de Unión por la Patria. Ahora, dado que están muy claras las propuestas económicas de la derecha, quiero repasar un poco qué es lo que dijeron hoy, que me parece bastante grave, los dos candidatos que hay dentro de Juntos por el Cambio. Uno es Horacio Rodríguez Larreta y la otra es Patricia Bullrich. ¿Por qué? Hoy Horacio Rodríguez Larreta hizo un show en el convento donde encontraron a José López con bolsos con 9 millones de dólares y armas y etcétera, en General Rodríguez, allá a principios del 2016. ¿Sí? Causa que utilizaron, ¿sí? O evento que utilizó el gobierno de Macri, como ya les he contado, para encubrir muchas de las medidas económicas que iban tomando en esos días. En vez, por ejemplo, y en esos días coincidía con el pago a los fondos buitre de más de lo que pedían, los canales de televisión te mostraban a José López con casco y días después, demostraron que nunca revolvió bolsos, sino que ingresó tranquilamente con los bolsos y se los dio a una señora. Pero aún así, hoy Horacio Rodríguez Larreta fue y de hecho tuiteó, dijo, ¿saben qué lugar es este? Es la entrada de donde todos vimos cómo José López revoleaba bolsos con casi 9 millones de dólares robados. Bueno, los bolsos no los revoleaba y los 9 millones de dólares no está probado que sean robados. No está probado que sean robados. Lo único que está probado, y está bien condenado José López, es el enriquecimiento ilícito. O sea que él no podía demostrar que esos 9 millones de dólares los había obtenido de forma lícita. Pero ¿dónde frenó la investigación? La gran pregunta es ¿quién le dio esos 9 millones de dólares? El Estado no se los dio. Por lo tanto, robados no fueron. Entonces hay dos mentiras en una sola frase. Primero, una mentira que es la más inocua, que es que no los revoleaba. ¿Sí? Pero segundo, es que esos 9 millones de dólares fueron producto de una coima. Y la gran pregunta que al día de hoy queremos saber nosotros, que no le esquivamos al tema a José López, y repito, José López está bien condenado por enriquecimiento ilícito, es quién le pagó esa coima a José López. José López todavía no lo contó. En su celular hay muchos más llamados con gente del entorno de Mauricio Macri que con cualquier otro grupo empresario de la Argentina. Y lo único que se sabe de esa causa es que uno de los fajos de billetes que tenía José López pasó por el Banco Finansur cuando su presidente era Sánchez Córdoba, el ex tesorero de Boca en la era Macri. Entonces, hoy Horacio Rodríguez Larreta te hace un show hablando de José López e invalidando, porque él dice, como son 9 millones de dólares robados, dice, y sigo todo textual a Rodríguez Larreta, adentro de esos bolsos estaba la plata que faltaba en la escuela de tu hijo, en la comisaría de tu barrio, en tus cloacas, en tu calle de tierra o en la ruta llena de pozos que te da miedo agarrar de noche.
Adentro de esos bolsos estaba tu plata y la de todos los argentinos. Ese sistema de impunidad y corrupción, mayúsculas, no va más. Bueno, es falso. Y repito, lo de José López es una barbaridad, bien condenado. No era plata robada, eso era una coima. Y la coima la pagan los empresarios. El beneficiario final del pago de una coima no es el funcionario. El beneficiario final del pago de una coima es el empresario que se queda con el negocio que le da el Estado. El funcionario se la queda a él y punto. Y no es cierto entonces de que no están entonces las escuelas, las cloacas, las calles, las rutas. Y ahí me acuerdo mucho de Agustín Rossi, hoy candidato a vicepresidente, que en esos días donde nadie quería hablar, porque todos se escondían y todos después votaban leyes del arrepentido y esas cosas que Patricia Bullrich traía importadas desde Estados Unidos, Agustín Rossi en esos días dijo, es una vergüenza lo de José López, pero eso no invalida los 12 años y medio de un Ministerio de Planificación Federal que hizo la gestión más importante de la historia argentina en términos de pensar y planificar, valga la redundancia, un país en términos federales, con Julio De Vido a la cabeza. Y demasiado se comieron esa curva, incluso algunos le quitaron los fueros a Julio De Vido. Ese es uno de los temas que hubo hoy. Pero también habló Patricia Bullrich. En el caso de Patricia Bullrich, habló sobre narcotráfico. Y dijo de vuelta, vamos a ir contra la ruta del dinero narco, vamos a terminar con los delitos ordenados desde las cárceles, vamos a profesionalizar y revalorizar el trabajo de la policía, etc. Y mencionó dos cosas que creo que son muy graves y que no pueden pasar de largo. Primero, Patricia Bullrich volvió a hablar de que su estrategia es la saturación de los territorios urbanos, con estricta coordinación de las funciones de todos los factores de seguridad. ¿Saben lo que significa eso? Llevar a las Fuerzas Armadas a los barrios aledaños a Rosario. Pues esto lo hizo en Rosario, Esto lo hizo en Rosario, perdón. Saturación. Eso significa tiros donde hay personas viviendo. Ya le explicó esa estrategia. Es la famosa guerra contra las drogas. Son ejércitos ingresando donde hay ejércitos. Eso termina con muertos. Muertos y más muertos. Y el otro dato que da Patricia Bullrich hoy en un documento que firmaron ahí, junto con Pablo Hatkin y junto con Carolina Lozada, es que quieren restablecer la inteligencia penitenciaria como política nacional de seguridad. ¿Saben lo que es eso? Inteligencia dentro de las cárceles. Eso es un pedido de la DEA. Es cierto, muchos de los jefes narcos están presos y dan órdenes desde las cárceles con celulares que ingresan de forma clandestina. Ahora lo que quieren es hacer inteligencia sobre personas que ya están detenidas. ¿Sobre quién hacían eso? Y de vuelta, sobre Vudú, sobre De Vido, sobre Gerardo Ferreira, sobre Cristóbal López, sobre Fabián de Sousa, sobre los abogados que iban a ver a los presos. Para eso quieren inteligencia en las cárceles. Para eso. Si quisieran realmente un trabajo en las cárceles, bueno, páguenle mejor al servicio penitenciario, mejoren las cárceles y no dejen que ingresen esos celulares. Pero la solución que trae la DEA es la que ha fracasado en todo el mundo. Por último, hoy coincidieron en algo. Porque así como tienen diferencias y se tiran cosas, coincidieron en algo. Y es que quieren un estado telaraña. ¿Saben lo que es el estado telaraña? ¿Qué pasa con las telarañas? Atrapa a los mosquitos, pero los elefantes pasan de largo. Ese es el estado con el que sueña la derecha. Los mosquitos somos nosotros. ¿Sí? Que no pagás un mes el monotributo y te cae una carta de la FIP y después no puedes sacar ni una tarjeta naranja. Pero el elefante le pasa por encima a la telaraña. Bueno, esto dijo, por ejemplo, Patricia Bullrich respecto de qué tipo de Estado quiere. Escúchenla. Por ejemplo, ¿mantendrías un Ministerio de la Mujer o no? Es que no lo voy a mantener porque voy a tener entre 8 y 10 ministerios, porque la Argentina tiene más de 1.200, digamos, direcciones, coordinaciones que no tienen sentido. Entonces, en la falta de sentido, le voy a dar sentido a los temas estratégicos de cambio en la Argentina, a la educación, a la salud, a la seguridad, a la defensa, a las relaciones internacionales, a las cosas, a la educación, por supuesto, a las cosas de fondo. Yo me quiero concentrar en 3 cosas. En la seguridad, que es la lucha contra el narcotráfico, pero la seguridad de la gente. Me quiero concentrar en la educación, que empiece a haber orden en la educación, orden en la seguridad y en la economía. Bueno, parece que no son prioridad las mujeres para una mujer. Vieron que el feminismo no viene solo con el género de nacimiento, es algo más complejo.
Y esto dijo Horacio Rodríguez Larreta. Miren cómo coinciden. Nosotros siempre vamos al cómo implementar y hacer que las cosas sucedan. Primero, eliminar la jubilación de privilegio para el presidente y la vicepresidente. No hay más jubilaciones de privilegio para el presidente y vicepresidente. Es inconcebible hoy un jubilado que cobra la mínima, que trabajó 30 años y cobra la mínima 70.900 pesos, no le alcanza ni para comer, ni hablar si tiene que alquilar. Y miren la comparación contra la expresidenta que trabajó 8 años a lo sumo en su cargo y cobra más de 3 millones. Es inmoral, lo vamos a cambiar, está mal, injusto. O sea, el presidente, el vicepresidente se van a jubilar como todo el mundo, son parte de sus años de aporte, porque no están por encima de nadie. Vamos a trabajar para que cada jubilado cobre lo que se merece, primero. Segundo, vamos a reducir los cargos políticos a la mitad para tener un Estado eficiente. Hoy hay más de 20 ministerios y muchos argentinos con bronca, que tienen razón. Es una injusticia tremenda pelearla todos los días, no llegan a fin de mes y ven un Estado con miles de ministros, secretarios, directores, subsecretarios, asesores. O sea, lo vamos a cambiar, vamos a desarmar este Estado elefante, todos a la mitad. Vamos a construir un Estado eficiente que cuide la plata de la gente, con un equipo formado, capacitado, a los cuales se accede por concurso, que es el que va a resolver tus problemas. Van a eliminar la mitad de los cargos políticos, la mitad de los ministerios. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En eso coinciden. Y en eso constituye el Estado telaraña. Un Estado concentrado en garantizar el orden, como le llama Patricia Bullrich. El orden es que no te quejes. ¿Sí? Y un Estado incapaz de controlar a los elefantes, que es los grandes poderes de la Argentina. Cuando te hablan de achicar el Estado, lo que te hablan es que nadie controle cuánto te cuesta la comida. Cuando te hablan de achicar el Estado es que nadie controle cuánto te cuestan los medicamentos. Cuando te hablan de achicar el Estado es que nadie controle que los ricos y las empresas paguen los impuestos como corresponde. Cuando te hablan de achicar el Estado es eso. Un Estado telaraña donde nos quedemos atrapados en los mosquitos y los grandes, los peces gordos, los grandes, pasen de largo. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.